En el estudio se respira un silencio casi solemne, mientras las cámaras se alinean para una emisión que ha despertado la atención de miles. El presentador observa sus notas con un gesto de profunda concentración, consciente de la sensibilidad del tema que está por abordar. Explica que la revelación de Gökberg-Yildirim ha generado una ola de reacciones en todas las plataformas digitales. La audiencia aguarda con expectación cada palabra que será pronunciada en esta transmisión especial. El ambiente está cargado de emoción, como si todo el país contuviera la respiración. Y ese clima tenso convierte esta noticia en una de las más comentadas de la semana. El presentador inicia la narración explicando que las lágrimas de Gökberg no solo sorprendieron, sino que tocaron un punto vulnerable en la opinión pública. Describe cómo sus palabras fueron recibidas como un testimonio profundamente emocional. La audiencia reaccionó con empatía inmediata, enviando mensajes de apoyo y preocupación. En redes, su declaración se volvió tendencia en cuestión de minutos. La intensidad de su relato dejó a muchos espectadores sin palabras, y la historia comenzó a expandirse a un ritmo imparable. Mientras la cámara se acerca lentamente, el presentador detalla que el foco central de la emoción de Gökberg fue recordar la última noche que compartió con Senr Arda. Arda explica que no se revelaron detalles concretos, pero sí una carga emocional tan fuerte que impactó a millones. La gente comenzó a especular sobre el significado profundo de sus palabras. La narrativa se volvió un símbolo de vulnerabilidad y sinceridad. La audiencia siguió la transmisión como si estuviera presenciando un momento histórico, y cada frase aumentó el interés del público. El presentador continúa aclarando que el actor no buscaba generar polémica, sino expresar un sentimiento que llevaba tiempo guardando. Su voz tembló en varios momentos, transmitiendo una emotividad que pocas veces se ve en declaraciones de figuras públicas. Esa fragilidad inesperada hizo que la audiencia se sintiera aún más conectada con él. Las redes se llenaron de mensajes que hablaban de valentía emocional. La repercusión de la declaración superó incluso las expectativas más altas. Y la historia siguió creciendo con fuerza. La cámara enfoca el rostro del presentador, mientras describe cómo la escena provocó un efecto dominó en la opinión pública. Numerosos espectadores comentaron que sintieron un nudo en la garganta al verlo hablar. La transmisión fue compartida miles de veces, convirtiéndose en el segmento más visto del día. Los analistas mediáticos señalaron que el impacto de su testimonio radicaba en su autenticidad. No había guión, no había ensayo, solo emoción pura. Y esa sinceridad provocó una reacción colectiva imposible de ignorar. El presentador agrega que la noche mencionada por Gökberg parece haber marcado un antes y un después en su vida personal. Aunque evitó dar explicaciones concretas, sí dejó claro que fue un momento decisivo para él. La audiencia comenzó a reconstruir posibles escenarios con base en sus palabras. Las conversaciones no se detuvieron ni un instante. La historia conectó con la sensibilidad del público a un nivel profundo, y la emisión adquirió un carácter casi íntimo. A medida que sigue la narración, el presentador explica que la referencia a Senr Arda fue suficiente para que las redes estallaran. Aunque él no dio nombres directamente, la insinuación fue evidente para muchos. Los seguidores han interpretado su mensaje como una señal de que la relación entre ambos podría ser más significativa de lo que se creía. Los debates sobre su conexión se multiplicaron rápidamente. La historia se apoderó de titulares imaginados por usuarios de todo el país, y el misterio alimentó aún más la atención mediática.
El presentador señala que esta declaración ha provocado una respuesta emocional sin precedentes en la audiencia. Miles de personas compartieron sus propias experiencias personales al sentirse identificadas con sus palabras. El video de la declaración se convirtió en uno de los más comentados del día. Los usuarios destacaron la madurez emocional que mostró al hablar de un momento tan íntimo. La situación despertó una conversación nacional sobre la vulnerabilidad masculina, y la narrativa creció hasta convertirse en un fenómeno social. Las cámaras captan el gesto serio del presentador mientras explica que el impacto no se detuvo ahí. Los medios ficticios comenzaron a solicitar más declaraciones, aunque él no ha añadido nada adicional. La audiencia desea respuestas, pero también respeta el espacio emocional que él ha pedido. Esta dualidad mantiene vivo el interés de manera constante. Las interpretaciones continúan expandiéndose sin control. Y el estudio analiza la repercusión como un caso mediático extraordinario. El presentador añade que lo más destacado es cómo la historia logró unir a miles de espectadores que no suelen coincidir en opiniones. Comenta que todos, desde diferentes perspectivas, se sintieron conmovidos por la emotividad de su relato. La declaración se convirtió en un punto de encuentro emocional. Los comentarios siguen mostrando apoyo y solidaridad. Los usuarios enviaron mensajes que celebran su sinceridad, y el impacto en redes no deja de crecer. El presentador continúa elaborando que el episodio también abrió reflexiones sobre la importancia de expresar sentimientos en público. Muchos espectadores señalaron que su testimonio los inspiró a hablar abiertamente sobre sus propias vivencias. Esta reacción inesperada convirtió la historia en algo más profundo que un simple momento televisivo. Las redes se volvieron un espacio de confesión colectiva. Los especialistas señalan que este tipo de fenómenos mediáticos son raros. Y la emisión ha destacado por su intensidad emocional. El ambiente en el estudio se vuelve más introspectivo mientras el presentador sigue explicando el alcance del relato. La referencia a la última noche con Semri Arda resonó fuertemente entre quienes han vivido despedidas significativas. Su narración se convirtió en un espejo emocional para miles de personas. Muchos describieron la experiencia como catártica. La historia trascendió su contenido original, y el impacto emocional continúa extendiéndose. El presentador destaca que la fragilidad mostrada por Gökberg ha sido celebrada como un acto de valentía. Explica que no es común ver a una figura pública expresarse con tanta honestidad. La audiencia interpretó sus lágrimas como señal de profundidad emocional. Las plataformas digitales lo posicionaron en tendencias durante horas. Los mensajes de apoyo siguen multiplicándose, y la historia se consolidó como una de las más vistas del día. La luz del estudio se ajusta ligeramente, mientras el presentador se prepara para la parte final del relato. Explica que, aunque no haya detalles concretos, la fuerza de la historia no radica en la información, sino en la emoción. Esta perspectiva convirtió la declaración en un símbolo de transparencia personal. El público continúa especulando, pero también valorando el respeto con el que habló. La narrativa sigue generando reflexión, y el impacto se mantiene firme. El presentador comenta que la conversación en redes continúa en aumento, incluso horas después de la transmisión original. Muchos espectadores esperan que él amplíe su declaración en algún momento. La incertidumbre mantiene vivas las expectativas. El público desea claridad, pero tampoco quiere perder la emotividad del misterio. Esta tensión emocional alimenta la historia sin descanso, y la emisión sigue acumulando audiencia. Finalmente, el presentador agradece a todos por seguir una historia que ha conmovido profundamente a la audiencia. Destaca que este relato ha dejado una marca emocional difícil de olvidar. La gente continúa reaccionando con mensajes
llenos de apoyo y sensibilidad. La narrativa ha trascendido cualquier expectativa inicial. La conexión con el público se mantiene fuerte e intensa. Y la transmisión concluye con una sensación de respeto y reflexión emocional.